pues lo que estaba en la calendarización, que es un webinario, y donde estamos comenzando también pues los contenidos que se vinculan con la unidad 2, ¿verdad? La unidad 2 del curso es todo lo que se relaciona con el tema de variables y con el tema de hipótesis, ¿verdad? Entonces, eso es un poco pues los contenidos que vamos a estar tocando el día de hoy, con el mismo esquema que lo trabajamos en la parte de la unidad 1, ¿no? En donde el webinario como tal es un complemento de los contenidos que están colocados en plataforma, ¿no? Si ustedes chequean, en la plataforma ya se colocó el contenido de la unidad 2, especialmente el tema que tiene que ver con las lecturas y está descrita también el componente de la actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, para que ustedes pues desde ya puedan comenzar a explorar esos contenidos y que el webinario para los que estén conectados de forma sincrónica o para los que lo asistan de forma grabada después, es importante que entiendan que es un complemento como tal, ¿no? O sea que en esencia aquí no es que vamos a ver temas desde cero, ¿verdad? Es solo ver como ciertos reforzamientos, vaya, a lo que está colocado en sí en la plataforma, ¿no? Entonces, un gusto estar ya en nuestra tercera semana, ¿no? O sea, ya el curso está avanzando rápido y ya es menos lo que nos queda para terminar en función de cuando comenzamos, ¿verdad? Entonces, está avanzando súper rápido esto. Un par de comerciales solamente. Em, la actividad de aprendizaje de la unidad 2 es solo una actividad, ¿no? Es una actividad que no es tan extensa, pero que sí les va en sí a demandar un esfuerzo significativo de hacer una buena síntesis de diferentes componentes, ¿no? Como solo es una actividad, entonces en la semana 1 yo les había dicho que la fecha máxima de entrega, si no me equivoco, era el día martes o lunes de la semana que viene, ya les confirmo. El día lunes creo que les había dicho yo, ¿verdad? Entonces extendí para que la fecha máxima de entrega de la única actividad de la unidad 2 es el martes 10 de mayo, ¿no? O sea que tenemos el fin de semana, ustedes tienen el fin de semana y tienen el día lunes y martes para construir ese documento. Como les digo, que no es un documento tan extenso, pues lo que se les está pidiendo en sí, pero sí es bien significativo, ¿no? Y yo creo que ustedes ya van a tener insumos con lo que trabajamos en Seminario 1 y con algunos complementos que vamos a tocar el día de hoy. Ángela. Profesor, es que no sé si soy la única, pero es que este domingo es Día de la Madre y nos va a tocar estar con nuestra mamá y todo eso. ¿Habrá alguna posibilidad que se pueda dejar para el miércoles? Solo una petición así informal. Yo sé que usted lo está extendiendo para el martes, pero es como que el domingo estaremos en actividad y tener como el chance suficiente pues para poder desarrollar la actividad. Solo una petición. Esa es una petición válida, fíjese, totalmente válida, ¿no? Pues mi respuesta sería sí, pero el único detalle que tienen que estar conscientes es que el tiempo que van a tener para la siguiente actividad va a ser un poco más corto, ¿no? O sea, pero la petición de brindarles un día más, por eso que me está comentando, que todos vamos a tener ahí compromisos, entonces sí, sin lugar a dudas. Entonces, el cambio lo voy a hacer ahí para que puedan tener ese día más de extensión, ¿verdad? Ustedes van a ver en la instrucción de la actividad que hay un párrafo final que lo coloqué, en donde dice de que el tiempo máximo es el que está colocado en plataforma, ¿no? O sea, yo entiendo, perfectamente comprendo, circunstancias que se pueden presentar sobre cuestiones que no están en nuestro control, ¿verdad? Pero con la tarea de muestreo, yo recibí por correo cerca de nueve trabajos que se habían pasado del tiempo, que 30 minutos, que 2 horas, que 1 hora y media. Entonces, el cuidado que les voy a pedir, y ya vamos a incorporar ese criterio de calificación en esta tarea, es el cumplimiento del tiempo, ¿no? Si hay una excusa debidamente justificada, que lo puede haber, entonces que me lo compartan por correo con todos los medios de verificación. Pero considerando la circunstancia que se presentó en la tarea de muestreo, en donde recibí varios correos, que no los he contestado todavía porque
pues lo voy a contestar cuando esté en la revisión del trabajo, ¿no? Entonces, para que cuidemos el tema del tiempo, ¿no? O sea, estoy siendo flexible yo con la petición de Ángela de extender un día más, entonces quedaría para el miércoles de la siguiente semana, pero pues la contraparte que les voy a pedir a ustedes es que sí cumplamos el tema del tiempo, ¿no? Solo ahí para que estemos en sintonía con eso. Entonces, listo, ¿verdad? Estamos en ese acuerdo, ¿no? Ok, entonces aquí les voy a comenzar a compartir algo. Agradezco siempre a los que pues colocan las cámaras, ¿no? Porque eso, pues eso genera una sensación de estar conversando con otra persona al otro lado de aquí, ¿verdad? Entonces, quizás en la presentación y cuando estemos conversando sobre dudas y todo eso, voy a quitar la presentación para volver a verlos y todo eso, porque la desventaja de Teams es que cuando estoy proyectando yo, pues no veo en sí las imágenes, ¿no? Lo que sí tiene Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Pero entonces ahí voy a estar haciendo el juego de colocar la presentación, volver a Teams y eso para estar compartiendo y conversando, ¿no? Bien, ¿están viendo la presentación? Solo si me corroboran, por favor. Sí, doctor, sí, se aprecia. Ok, solo permítanme un momentito. Voy a intentar también conectarme al teléfono. Pues ojalá que no se escuche un retorno ahí pues para ver en su momento las manitos levantadas, que eso es algo que a veces me toca estar jugando ahí. Bien, entonces, estamos comenzando ahorita pues las temáticas de la unidad 2, ¿verdad? Que como les comentaba antes, en la unidad 2 solo tenemos una actividad de aprendizaje, que es lo que está en la plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tocar en la parte de la unidad 2? El tema de las variables y las hipótesis, ¿verdad? Pero desde una visión de los estudios de psicometría, o sea que especialmente para el tema de las hipótesis, no vamos a estudiar las hipótesis como la mayoría de ustedes las estudió en sus carreras de pregrado, ¿no? En donde se vieron algunas cuestiones puntuales para generar hipótesis. Para los que cursaron clases de investigación en pregrado, yo pienso que ese conocimiento es sumamente valioso, ¿no? Pero el enfoque que le vamos a dar aquí es que son hipótesis para estudios de psicometría, ¿no? O sea, para estudios en donde ustedes van a construir, validar o adaptar ciertos instrumentos, ¿no? Ese es un enfoque que yo pienso que va a ser como lo más novedoso de todo lo que estemos en sí compartiendo aquí, ¿verdad? Eh, la agenda es una agenda que yo estimo que nos vamos a extender quizás unas 2 horas hasta las 7 y tanto. Espero que no más para que también ustedes tengan chance de poder comenzar con sus lecturas y ese tipo de actividad en forma independiente, ¿no? Pues, ¿cuáles son los tópicos que vamos a ver? Uno, el tema de la conceptualización general de variables, o sea, ¿qué es una variable? Y que todos estemos en el entendido sobre lo que implica el denominar un constructo de variables, por ejemplo. También vamos a estudiar algo sobre las variables latentes y observables, que en el contexto de psicometría eso se vuelve mucho más importante todavía. El punto B es conversar un poquito sobre lo que es la definición conceptual y la definición operacional de variables, algunos conceptos que vamos a ver y ciertos ejemplos, ¿no? Que yo pienso que esa parte de ejemplos también es de la más rica, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? El segundo punto es enfocarnos sobre esa parte que les estaba comentando yo sobre las hipótesis, o sea, el discutir y conversar un poco sobre cómo generamos hipótesis en estudios de naturaleza psicométrica, que como les decía antes, es un enfoque un poquito distinto a las hipótesis típicas que uno puede hacer en otro tipo de estudios. Y el punto 3 es el reforzar el tema de las instrucciones de las actividades, que en este caso solo es una, como les decía antes,
y pues contestar dudas generales sobre esta temática, ¿no? O sea, hoy solo es tema de variables y de hipótesis. Entonces, esa sería un poco la organización de la presentación de hoy. Bien, pues para comenzar, como les comentaba... ¿Hola? ¿Alguien dijo Lick? Bien, pues como les comentaba en el webinario de muestreo, un punto de partida que en todas las unidades yo voy a colocar esta diapositiva es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Para que entendamos que aunque estamos tocando diferentes componentes de la investigación de forma aislada, todo esto al final tiene que vincularse, ¿no? Porque las buenas tesis, como está colocado ahí, son aquellas que todo está correlacionado con todo, ¿no? En donde el tema central se vincula con el refinamiento del tema, con el problema de investigación, con todo el componente del método y con todo lo que involucra como tal el método, el tema de los resultados y el componente de la discusión y conclusión, ¿verdad? Entonces, este esquemita, en todas mis presentaciones, en la unidad 3, también lo voy a, en su momento, como reforzar, para que ustedes también, cuando estén haciendo su tarea, ustedes piensen que esa tarea tiene que estar vinculada con lo que ya hicieron en su momento en seminario 1, con lo que ya hicieron en la tarea del muestreo, ¿no? ¿Que lo anterior puede tener cambios? Definitivamente que sí, ¿verdad? Pero que siempre eh, todos esos elementos deberían de estar súper concatenados, por así decirlo, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que ver con el proceso general de investigación. En la unidad 1, el componente que vimos fue esa parte de población y muestreo, ¿no? Que es este cuadrito de acá. El día de hoy, entonces, donde nos vamos a centrar y vamos a, pues, a conversar ampliamente sobre ello, es en esta parte, ¿no? En lo que tiene que ver con las variables y los modelos psicométricos hipotéticos, ¿no? Porque en lugar de llamarle hipótesis como tal, quizás una forma pues, más correcta podría ser que si ustedes quieren construir un instrumento, su objetivo es el generar un instrumento que sea válido, confiable, ¿no? Pero para generar ese instrumento, ustedes tienen que tener una hipótesis sobre cómo va a ser la estructura del instrumento, ¿no? Entonces, es por eso que le estamos llamando esa parte de modelos psicométricos hipotéticos, ¿no? Entonces, en este punto es donde nos vamos a centrar el día de hoy, ¿sí? Pues algunas preguntas iniciales solo para, pues para ver en dónde estamos y para ver un poco sus conocimientos previos sobre estas temáticas. Pues aquí voy a incentivar unas 2 o 3 participaciones en cada pregunta. Sí voy a solicitar que sean puntuales a lo que estamos consultando, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pues una primera pregunta así bien general, súper general. ¿Qué es una variable? Y cuando me mencionen el concepto de lo que ustedes definen como variable, que también me comenten 2 ejemplos puntuales sobre que podrían ser en sí variables. Vaya. Vamos a irnos dedocráticamente primero solo para escuchar a personas que casi no las escucho. O bueno, pues independientemente que las escucho o no, pues solo para incentivar esas participaciones aleatorias, ¿verdad? Vamos a ver, Lucy. ¿Me escucha, Lucy? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lucy. Vamos a Bueno, ver, con esta primera pregunta, Lucy. Cuéntenos un poquito, ¿qué considera usted que es una variable y si me menciona 2 ejemplos como mínimo? Bueno, una variable es aquella que tiene que ver con la relación que uno visualiza que puede darse o no dentro del proceso de la investigación y la cual pretende, digamos, confirmar a través de precisamente esa investigación, o sea, lo que tiene que ver con esa causa y efecto. Por ejemplo, en mi tesis, bueno, en el proyecto que estoy haciendo, tiene que ver con la validación del instrumento JJ63, que es para medir la resiliencia en adolescentes. Entonces, una de las variables que bueno, obviamente a través de la clase lo voy a poder dilucidar,
Una de las variables que yo tenía previsto es precisamente comprobar, ¿verdad?, si este instrumento mide o no la resiliencia en adolescentes. Ok. En su tema, por ejemplo, ¿cuál es la variable principal y única, pensaría yo? La resiliencia en adolescentes. Exactamente, ¿no? Entonces ahí me dijo un ejemplo ya. Quizás la definición de lo que es variable estuvo un poquito difusa, pero el ejemplo que me dio, o sea, y yo creo que lo tiene clarísimo eso, en su tesis, su variable principal de estudio es en sí la resiliencia, ¿no? Correcto. En los adolescentes puntualmente, pero el componente con resiliencia. Bien, sí. Bien, bien. Vamos a escuchar vamos a escuchar a Edinson, Reyes Puerto, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Yo Buenas en lo tardes. personal, sí, en lo personal considero que las variables, pues, en un estudio, ¿verdad?, son las que nos indican el fenómeno que queremos estudiar, o es la que nos da las pautas de qué es lo que nosotros vamos a comenzar a indagar más en un proceso de investigación. Dentro de estas, pues, sabemos que hay variables dependientes y las variables independientes, que una tiene causa y efecto de otra. Entonces, un ejemplo podría ser una variable como el alcoholismo y podría ser causa y efecto, ¿verdad? Así lo considero en lo personal. Entonces, más que todos, estas variables son las que nos indican cómo o qué es lo que nosotros vamos a investigar en un proceso, o a veces estas variables las podemos encontrar cotidianamente, perdón, en todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque, vaya, en mi caso de estudio, yo estoy con las variables de competencias de los estudiantes de salud, pero estas competencias son en el área de matemática. Entonces, ahí están mis variables, ¿verdad? De estudio. Y son las que me están guiando qué es lo que yo quiero saber de estos estudiantes. Si tienen las habilidades, si tienen las competencias, qué determina para que las tengan, y así me va dando paso a paso para yo poder luego, pues, conocer a fondo sobre cómo funcionan las variables en determinados casos. Ok, Gerson, bien, estuvo bastante completa la explicación, ¿verdad? Bien, pues vamos a escuchar la segunda pregunta ahí exploratoria. Si no saben la respuesta, también es válido decir no sé, ¿verdad? O sea, estamos solo explorando, esto no es que estamos haciendo pues ningún tipo de evaluación sumativa ni nada, ¿no? Porque esta es un poquito más específica, ¿no? ¿Qué es una variable latente y una variable observable? ¿Y cuál es el vínculo entre ambas? Esta es una pregunta un poco más puntual, como les decía, ¿no? Entonces, vamos a ver al azar acá. Elizabeth Conchita. ¿Nos escucha, Elizabeth? Buenas tardes a todos. Sí, doctor, sí la escucho. Bueno, Bien, en sí no tengo conocimiento de qué es variable latente y variable observable. Entiendo de que variable podría ser una característica, ¿verdad?, que puede ser medible. En el caso de las investigaciones, cuando es observable, podría asumir que, eh, no sé, qué es lo tangible. En el caso latente, sí desconozco, doctor. No sé si... se acercó con la definición de variable observable, o sea, es lo que yo mido, lo que yo veo, lo que yo palpo. En la latente es la que no está tan bien, pero bien, ¿verdad? Es solo explorando, Elizabeth. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a ver, Julieta. ¿Está por aquí Julieta? Hola, buenas tardes. Creo que mi conexión no es muy buena hoy. Yo quisiera pensar, pero sí, así como dice Elizabeth, es pensar que la variable latente es algo que no está a la vista, es una variable que podría ser como lo que nosotros llamamos en ingeniería la energía potencial, es algo que potencialmente está incluido dentro de nuestro estudio. Podríamos hablar sobre el potencial de un estudiante dada su capacidad, el potencial de utilizar una capacidad que ha sido adquirida en un campo diferente. Y una variable observable pues tendría que ser del comportamiento del sujeto a quien estamos estudiando. Por ejemplo, en estas investigaciones de educación pues podría ser una variable observable
lo que estamos tratando de medir en el grupo de estudio. Eso pienso yo, no sé si estará correcto. Pero fíjese que me gustó su respuesta porque usted hizo un tipo de analogía en función de su formación, ¿verdad? Usted es ingeniera. Entonces, pues su respuesta fue tomando en cuenta su bagaje de conocimiento, ¿verdad? Y se acercó bastante a lo que es la definición de variable latente, que la vamos a ver en un par de minutos, ¿verdad? Pero sí esa distinción entre lo que es una variable latente y lo que es una variable observable estuvo muy bien definida con la parte de la analogía que hizo, ¿verdad? Gracias, Julieta. Vámonos con la tercera pregunta. Si no me equivoco, son 4. ¿Qué significa operacionalizar una variable? Y aquí me gustaría escuchar a Oscar. Operacionalizar una variable, doctor, es Sí. darle valor, y que de alguna forma el poder observar que esa variable tiene incidencia en lo que estamos midiendo, doctor. Eso es lo que yo considero. El darle valor y observar la incidencia. Bien, vamos a ver. Marta Livia. ¿Qué significa operacionalizar una variable, Marta? ¿Nos escucha, Marta? Marta, pues al parecer no. Hola, Sí, Marta, la escuchamos. Sí, sí, aquí voy, que voy por carretera. no se preocupe. Voy por carretera, entonces. Pero sí me escuchó la Sí, me pregunta. repito. ¿Sí? ¿El qué significa operacionalizar una variable? O lo que usted piense sobre eso. Para mí, con lo que acaba de explicar Oscar, también es como darle una estructura. Ajá, darle una estructura. Darle una estructura con conceptos a nuestro constructo. Ok, Marta, bien. Pues estamos explorando, ¿verdad? Y el conocimiento, ¿cómo anda? Muchas gracias, Marta. Y la cuarta pregunta, y aquí yo creo que solo es, no, pues a 2 personas vamos a escuchar. A Denia y después a, a Javier. Desde su postura como psicómetras y evaluadores, ¿cuál es la implicación práctica que tiene conocer todos los aspectos vinculados con la operacionalización de variables? ¿Qué piensan ustedes sobre esta pregunta? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dania. La escucho, Dania. La escuchamos. Los que son las implicaciones, porque como usted bien dijo en una clase anterior, que si nosotros no tenemos claro nuestro constructo, nuestras variables y todo lo que influye en ello, podría ser una investigación accidentada. Entonces, para evitar eso, debemos de conocer muy bien todo lo relacionado con los aspectos que se deben de tomar a la hora de hacer una investigación psicométrica. Bien, bien, Dania, es una respuesta bien puntual, ¿verdad? Para que se evite esa parte de la accidentalidad cuando se conduce un estudio. Vamos a ver, Javier. Sí, buenas tardes. Bueno, si la operacionalización de la variable es crear una estructura y un sistema de operación para poder medir la variable, entonces conocer esa operacionalización permitiría llevar a cabo la medición de la variable. Si no se conoce, no podríamos medir la variable, acercar la variable, en la mayoría de los casos latente, a utilizarla con variables observables para poderse medir, porque, por ejemplo, las variables latentes no se pueden, como ya los compañeros lo dijeron, no se pueden ver a simple vista, no son tangibles, palpables. Entonces, la operacionalización nos permite ir desde lo impalpable a lo palpable para poder establecer una evaluación y una medición, y como evaluadores y futuros psicómetros, no seríamos capaces de llevar a cabo una correcta evaluación. Excelente Si no lo respuesta. conocía. Y es justo eso, ¿no? ¿Por qué este tema de las variables es importante, ¿no? Y para que el punto de arranque sea un poco lo que comentó Javier,
y lo que está colocado en la pregunta 4, ¿no? En la medida que todos, que las 30 tesis de acá tengan claro cómo se va a operacionalizar su variable, bueno, lo primero es el qué, ¿verdad? O sea, que tengan claro qué es lo que van a estudiar. Ese es el punto de partida, ¿no? O sea, qué como tal. Un segundo punto, que es súper importante, es cómo yo voy a medir eso, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo, yo quiero estudiar el constructo de resiliencia, quiero estudiar el constructo del vínculo humano-animal, quiero estudiar competencias de matemáticas en estudiantes bilingües, quiero estudiar, ¿qué otro tema hay acá? Funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, pues todos esos temas se tienen que llevar a la práctica, ¿no? O sea, sus instrumentos que ustedes apliquen tienen que permitir que esos constructos, que son abstractos, como lo comentaba Julieta en su momento, que se acercó bastante a la definición de variable latente, está vinculado con eso, ¿no? Entonces, la operacionalización de las variables es llevar a la práctica ese constructo que yo quiero estar estudiando, ¿no? En función de eso, entonces, pues una primera distinción que es importante que todos estemos con la claridad absoluta es con el concepto de variable. Y el concepto de variable es mucho más sencillo de lo que puede parecer, ¿no? O sea, ¿qué es una variable? Y esto ustedes lo encuentran desde los mejores libros de investigación hasta en muchos artículos pues científicos didácticos, ¿no? ¿Qué es una variable? Es todo aquello que varía, así literalmente, sin entrar en tantos distinciones y tecnicismos, ¿no? Es todo aquello que varía y algo que está sujeto a cambio, ¿verdad? O sea, cualquier evento, situación o comportamiento que tiene por lo menos dos valores o categorías. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el rendimiento académico, ¿por qué el rendimiento académico es una variable, no? Porque pues podemos tener diferentes niveles de rendimiento, ¿no? O diferentes puntajes de rendimiento. Entonces, eso hace que esa variable varíe literalmente, ¿no? Entonces, esa, todo constructo o toda situación que presente una variación entra dentro de la categoría de variables, ¿no? Obviamente que como parte de sus trabajos de tesis, todas sus variables están vinculadas con cuestiones de psicología, de educación, cosas de ciencias sociales en general, pero todo en esencia lo que ustedes están estudiando, cuando ustedes ya hagan sus colectas de datos, por ejemplo, eso van a tener como variaciones de resultados, ¿no? Entonces, es por eso que entran dentro de la categoría de lo que es en sí una variable, ¿no? Continuando con esta conceptualización, un punto también de partida súper importante es tener claro lo que es una variable latente y lo que es una variable observable, ¿no? Julieta se acercó bastante a las definiciones, ¿sí? Siendo ingeniera y me gustó la analogía que usó, ¿verdad? ¿Qué es una variable latente? Es un constructo abstracto que no puede ser observado o medido directamente, ¿no? Entonces, la resiliencia ustedes no la pueden ver caminando, ¿verdad? O no se puede ver la resiliencia, ¿no? Para estudiar la resiliencia yo tengo que desarrollar una serie de preguntas de cuestiones de comportamiento, de la vida cotidiana, que me permitan estudiar ese constructo, ¿verdad? Las funciones ejecutivas es un concepto también, ¿verdad? O sea, para yo saber si una persona tiene un buen nivel de funciones ejecutivas o no, tengo que hacerlo con medidas indirectas, ¿no? O sea, es ahí en donde entra entonces lo que es una variable observable, ¿no? ¿Qué es una variable observable? Son las que son usadas para inferir de forma directa, así de forma puntual y directa, conductas y o indicadores verificables con respecto a las variables latentes, ¿no? O sea, el ejemplo más puntual, cualquier ítem de cualquier instrumento es una variable observable. Si ustedes tienen un instrumento de desempeño en química y el instrumento tiene 10 ítems, entonces los 10 ítems serían las 10 variables observables de ese instrumento, ¿no? Es lo que estamos
teniendo la capacidad de medir en forma directa, ¿verdad? ¿Alguna consulta sobre esta terminología inicial? ¿Está más claro esto? Esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Obviamente. Pero Julieta sí, tiene levantada la mano, profesor. dígame, sí. Julieta tiene levantada la mano. Ay, es cierto, Julieta. gracias Angie, es que no nos ve, ¿verdad? Fíjese, doctor, que yo quería hacerle una pregunta. En caso que nosotros tuviéramos como objetivo principal hacer una prueba, construir una prueba que es diagnóstico, por ejemplo, dependiendo de los resultados de una prueba de admisión o una prueba de diagnóstico, poder proyectar hacia el futuro cuál sería el desempeño o el rendimiento que tengan los estudiantes, por ejemplo, al final de su primer semestre en la universidad. ¿Eso podría ser considerado variables latentes? Vamos a ver, pero usted me está hablando sobre ese componente de predicción, ¿verdad? Si eso puede ser considerado. Porque fíjese que yo estaba pensando que si nuestro objetivo principal fuera la construcción de una prueba, diagnóstico, pero en un tipo de estudio que no es transversal, en el que podamos hacer una segunda prueba al final del primer semestre de la universidad de esos mismos sujetos, como para tratar de ver si la prueba de diagnóstico predice el rendimiento de ellos al final de su primer semestre en un área en particular. Ok, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Pero entonces ahí tendríamos dos variables, Julieta. Tendríamos la variable inicial, que es el diagnóstico en tal área, en matemáticas, en español, y tendríamos una variable que sería otra, que se llame, pues en ese caso, rendimiento académico en tal circunstancia, ¿no? O sea, lo que usted me está planteando ahorita, quizá lo vamos a ver un poquito más adelante, es como la relación temporal de esto, ¿no? Pero, pues antes de irnos a esa relación temporal, lo que sí es importante es tener claro eso, o sea, todos aquí todos piensen en sus instrumentos que están planteando, que van a construir o que van a validar. Todos piensen en eso, ¿no? Esos instrumentos al final, pues van a estar constituidos por una serie de preguntas, ¿no? Entonces, esas preguntas de su instrumento serían sus variables observables, ¿no? Ojo, lo más importante no son las variables observables como tal. ¿Por qué? Porque las variables observables es el camino que nos facilita acercarnos ¿a qué? A la variable latente. Que la variable latente es lo que realmente yo quiero estudiar. O sea, los que eh, sus variables observables son los ítems. Entonces ustedes van a hacer unos análisis estadísticos para ver cómo se comportan los ítems y para ver la confiabilidad de esos ítems y eso, ¿no? Pero al final, o sea, lo más importante de su estudio no está vinculado en sí con los ítems per se, ¿verdad? Está vinculado con el constructo que están estudiando. Constructo, y para que quede así súper claro eso, yo siempre lo voy a usar como sinónimo de variable latente. Siempre que me escuchen hablar de variable latente o de constructo, estoy hablando de lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto abstracto, especialmente en nuestras áreas, o sea, en psicología, en educación, hay ciertos conceptos y ciertos constructos como la ansiedad, la depresión, la personalidad, que uno no la ve directamente, ¿no? Entonces, para yo evaluar esos constructos, inclusive en temas de educación también, yo tengo que tener un camino para ello, ¿no? Y el camino para ello son las variables observables, como les comentaba. No sé si le contesté así de forma tan explícita su pregunta, Julieta. Quizás su pregunta también, eh, ya se lo planteo como, pues para que busque información sobre ello, existe algo que se llama la validez predictiva, ¿no? Entonces la validez predictiva plantea justo lo que usted me estaba diciendo, ese tipo de estudios de validación también, en donde tenemos como dos momentos, ¿verdad? Y lo que estamos evaluando es si cierto instrumento tiene el poder predictivo para explicar otro, pues otro constructo, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí la voy a invitar
a que chequee alguna literatura sobre validez predictiva, ¿no? Quizás esa Sí, podría me ser parece muy un interesante. poco más Quería preciso. saber si le escuché bien, entonces nosotros podemos decir que el trabajo que hicimos de la construcción del constructo, perdonando la redundancia, que lo desglosamos en dimensiones, categorías e indicadores. Entonces, los indicadores que vamos a medir son los ítems. Sí, pues usted me está hablando del trabajo que hicieron, asumo que en otra clase, ¿verdad? Sí, porque hemos Sí. recorrido un camino largo, ¿verdad? En este año. Pero Sí, sí o sea, siento que cuando hicimos esa construcción, o sea, nosotros en este año conocimos, bueno, en particular yo, qué era un constructo. Entonces hicimos ese trabajo de desglosarlo y de analizarlo y entonces lo partimos en dimensiones, dimensiones en categorías y las categorías en indicadores que fueron los que transformamos en nuestros ítems preliminarmente, ¿verdad? En el momento en el que estamos. vean, con esa actividad que ustedes ya hicieron, ustedes van a tener un insumo súper puntual para la actividad que van a tener que desarrollar en la tarea de esta unidad, ¿no? ¿Por qué justo eso? Es el constructo, identificar las dimensiones de ese constructo. Yo de cierta forma lo estoy simplificando, en donde solo van a tener que identificar el constructo como tal, las dimensiones y la definición operacional, que ya vamos a llegar ahí, ¿no? Pero es justo eso, o sea, y también me gusta que estén haciendo esos vínculos, ¿no? O sea, lo que hicieron en otras clases no es que es material que ya se tiene que olvidar, ¿no? Inclusive en clases que no son de investigación per se, como les he comentado yo, ustedes tienen que usar esos insumos, esos aprendizajes para que lo apliquen, ¿no? Entonces, sí, exactamente eso. Indicadores, desde la óptica que lo trabajaron en su momento, que eran ítems, aquí les estamos llamando de variables observables. Y ya les voy a explicar por qué ese nombre. Pero sí, es exactamente eso, ¿no? Enoch, y yo creo que habían dos manitos levantadas y alguien la bajó. Pero bueno, pues Enoch. Sí, mi cámara no sé, estoy en el trabajo y nunca la pude enderezar y por eso no estoy... La tenemos así, ¿verdad? Sí, estamos de lado y le he tratado de cambiar y no he podido. Hemos hablado de las variables en nuestros constructos, en nuestras tesis, de cosas que nosotros podemos observar y las queremos medir. Asimismo, hay otras variables que cuando nosotros hacemos nuestra tesis, o bueno, nuestras investigaciones, que están ahí, y yo pensé que a esto se le llamaba variables latentes, a aquellas variables que no están explícitas en nuestro estudio, pero a veces puede estar ahí. Por ejemplo, si yo aplico un test de aptitud en matemáticas, pero está el otro componente que va a depender de repente si lo hago en la mañana o lo hago en la tarde. Ese también se le podría considerar una variable. Yo pensé en mi mente que esas eran las variables latentes, las que no podíamos controlar. Eso es una variable, definitivamente, ¿no? Solo que el nombre de variable latente en la literatura psicométrica, ¿no? Porque también ese es un punto, subrayenlo ahí en sus apuntes, ¿verdad? O sea, estos nombres que les estamos dando, pues ustedes en su momento van a llevar una clase que se llama la teoría de respuesta al ítem, creo que se llama la clase. Sí, así es, ¿verdad? Pues entonces ustedes van a volver a retomar estos conceptos, ¿no? O sea, porque el nombre que le estamos dando aquí a los ítems, eso de variable observable, ¿sí? Eso es un lenguaje en psicometría solamente, ¿no? Pero desde esa óptica, el concepto de variable latente es un constructo, ¿sí? Que no se puede evaluar de forma directa, sino que se tiene que evaluar a través de las variables observables o manifiestas, que también ese es un segundo nombre que se le da, ¿no? Y en su caso, ¿no? Con ese contexto que me estaba diciendo, pues esas también son variables, ¿no? O sea, pero desde la óptica, insisto, de psicometría, pues no serían como, como objeto de estudio en este momento, ¿entiende? O sea, solo en este momento en donde lo que queremos es que ustedes definan claramente sus variables. Vaya, en su caso, por ejemplo, su constructo de estudio, ¿cuál es? Es uno solo. Funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, ¿no? O sea, ahí ese es el único constructo principal de la tesis de Enoch.
Dentro de funciones ejecutivas hay un montón de modelos teóricos, ¿no? Que yo asumo que usted ya estudió, ya leyó, ¿verdad? Y dentro de funciones ejecutivas hay como dimensiones o factores. Entonces, eso también es un tipo de variable dentro de la lógica de psicometría, como les digo. Pero el punto principal aquí es esa distinción, vaya, de lo que sería una variable latente y una variable observable. Si me permiten, pues antes de contestar, bueno, yo creo que ya no hay consulta, ¿verdad? Porque también, pues sí me gustaría que avanzáramos a ciertos ejemplos, porque hay cosas que yo creo que van a reforzar esta conceptualización que hasta ahorita es pura teoría esto, ¿no? Entonces pensemos ya en cosas de la vida real, o sea, para que ustedes ya digan, bueno, ¿qué es eso de latente? ¿Qué es eso de observable? De nuevo, dentro del esquema psicométrico, ¿verdad? Pensemos que nosotros tenemos una variable o constructo que es la extroversión, ¿sí? Ese es nuestro constructo, ¿verdad? Y ustedes dicen, yo quiero desarrollar un instrumento, un test, pues quizás una escala que me permita estudiar la extroversión. La extroversión ustedes, de forma directa, ustedes no la pueden ver. Se infiere con ciertos comportamientos que las personas en sí pueden tener, ¿no? Como por ejemplo, a las personas que les gusta conocer nuevas personas constantemente, a los que les gusta asistir a fiestas, a los que constantemente asisten a ciertas reuniones sociales, a los que tienen muchos amigos, a los que les gusta platicar con desconocidos, a las personas que tienen conductas vinculadas con la afinidad por actividades al aire libre. Todas estas conductas de acá es la forma conductual observable que uno fundamenta el llamar a alguien de extrovertido o no, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran construir un test para evaluar la extroversión, que esa es su variable latente, el constructo que ustedes quieren estudiar, para poder estudiar esa variable, estos comportamientos de acá, que la literatura lo dice, que los especialistas lo dicen, que los expertos lo dicen, se tendrían que convertir en ítems, ¿verdad? Entonces, estos ítems, o conductas, como les digo, es lo que realmente yo voy a visualizar como tal, ¿no? Esto en el caso puntual de los instrumentos en psicología y en educación, ¿verdad? Entonces, al momento de operacionalizar una variable, que un poquito más adelante lo vamos a ver, estos comportamientos que tenemos acá se convierten en ítems, ¿verdad? O sea, es donde viene esa creatividad de cómo preguntar eso en un formato de ítem, ¿verdad? En este caso, con el ejemplo puntual de extroversión, ¿verdad? Ojo, solo estamos viendo este ejemplo como tal, pero en todos sus trabajos acá, sin excepción, todos tienen un tipo de variable latente, que es lo mismo que constructo de nuevo, y en su momento, cuando estén haciendo los análisis psicométricos, por ejemplo, cuando ustedes aprendan, que no sé si ya hicieron en sí cosas vinculadas con eso, cuando ustedes aprendan una técnica estadística que se llama análisis factorial, que no sé si ya la vieron, si me contestan eso, si ya tuvieron alguna clase donde estudiaron esa técnica, ¿no? ¿O sí? Yo creo que Graciela nos ha explicado varias veces un poquito sobre eso. Ok. Pero, pues entonces, en una clase futura inmediata, ustedes van a llevar un tópico sobre eso, ¿no? Es en donde se Perdón, coloca como el ver el análisis de los tema ítems. o ver el análisis, no sé a mí. Okay. En realidad, de estadística, casi no hemos entrado a ver. Estadística aplicada a la psicometría, ¿no? Porque sí sé que llevaron una clase de estadística como tal, ¿no? Bueno, más que todo es de R, digamos, de R, promedio, desviación estándar y eso, pero en programación, digamos, no tanto en profundizar en cuanto a conceptos y eso, o sea, se vio y todo, ¿verdad? Se hizo una práctica. Listo. Pero... sí. El contexto es importante, ¿no? Sí. Entonces,
pues, ¿por qué les decía esto? Porque existe esa técnica estadística, que en su momento lo van a aprender, donde se hace el estudio del vínculo que tiene esta variable latente, que estoy llamando yo de extroversión, con los ítems que yo genere, ¿no? Siguiendo dentro de la lógica de lo que es una variable latente, y para que ustedes vean que esta conceptualización tiene un fundamento teórico, en la unidad 2 hay específicamente 3 lecturas, 2 en inglés y una en español, ¿verdad? Dentro de las 2 lecturas en inglés, y aquí voy a detener la presentación solo para mostrarles cuál artículo puntualmente les estoy comentando. Opa, permítanme. Dentro de del paquete de lecturas, que son 3, como les digo, está este artículo que se llama El estatus teórico de las variables latentes, ¿no? Este es un artículo que grita psicometría por todos lados, ¿sí? Y desde mi visión, pues no es tan técnico, o sea, sí tiene un nivel de tecnicismo, pero si ustedes manejan estos conceptos que vamos a discutir hoy, yo creo que la lectura se va a facilitar sustancialmente, ¿no? Entonces, para todos aquellos que tengan una duda sobre hasta la postura epistemológica de esto, que es muy importante también, este artículo es una lectura obligatoria, ¿no? No lo vamos a discutir conmigo como tal, pero sí es un insumo de lectura que muchos de los aspectos de esta presentación, de hecho, pues se basan de alguna forma en lo colocado en este artículo, ¿no? Para que todos entiendan que cuando estamos hablando de variables latentes y observables desde la óptica de psicometría, eso también parte de ciertos modelos, de ciertas teorías que se han establecido en función de la psicometría, ¿no? Solo para hacer un paréntesis con ello, ¿verdad? Entonces aquí vuelvo a la presentación. Bien, entonces dentro de la óptica de los modelos utilizados para ver el vínculo entre la variable latente y la variable observable, hay 2 tipos de modelos. Estos modelos, ustedes los van a ver en muchísimos artículos de psicometría. Yo creo que todos han percibido que en artículos de psicometría colocan unos circulitos y unos cuadritos, ¿no? Y con ciertas flechas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy, por si no lo habíamos percibido así de forma tan directa, vamos a entender qué significa eso, ¿no? En todo artículo, en todo, en donde se plantee construcción, validación o adaptación de instrumentos, y lo que estén haciendo es una validación de la estructura del instrumento, entonces siempre todo lo que está en círculo está indicando la variable latente, ¿no? Y lo que está en cuadrito está indicando las variables observables. En otras palabras, los ítems, ¿sí? Dentro de esa óptica, entonces, hay 2 tipos de modelos, ¿no? Está el modelo reflexivo y el modelo formativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia acá? Si ustedes se fijan, en sí la diferencia fundamental está en la línea de la flecha, ¿verdad? Solo nos vamos a centrar en las flechas del círculo, o sea, en sí de la variable latente hacia las observables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en el modelo reflexivo, la variable latente, o sea, el constructo que yo estoy diciendo, explica las variables observables. O sea, si a una persona le gusta ir a fiestas, si una persona platica con muchas personas, si una persona pues le gusta hablar en público, eso se explicaría por una variable latente que se llama extroversión. Esa es la lógica del modelo reflexivo. La lógica del modelo formativo es lo contrario. En el modelo formativo, en lo que es el modelo formativo, son las variables observables las que explican el constructo, ¿no? O sea, en sí lo que yo estoy observando, lo que yo puedo indagar de forma un poco más directa, por así decirlo, es lo que va a construir un constructo como tal, ¿no? ¿Cómo esto se aplica en la práctica, ¿no? Estamos viendo solo la parte de la teoría de esto, para no entrarle de lleno con lo que se tiene que traducir en su tesis, ¿no? Sino que ustedes comprendan de dónde surgen todos estos elementos. Entonces aquí vamos a ver un par de ejemplos con lo que ya estábamos viendo, ¿no? Pensando que ustedes quieren construir un instrumento,
que evalúe extroversión, ¿verdad? Ustedes van a diseñar 4, 5, 10 ítems, ¿verdad? El primer ítem tiene que ver con asistir a fiestas. El segundo ítem tiene que ver con tener muchos amigos. El tercer ítem tiene que ver con conocer personas nuevas. Y el cuarto ítem con el gusto en hablar en público, ¿no? Esas son conductas que ustedes con una escala Likert, por ejemplo, perfectamente pueden preguntar, ¿no? Pero desde la óptica y desde la lógica de un modelo reflexivo, lo que explica cada uno de estos 4 comportamientos es la variable de extroversión. No es lo contrario, o sea, si yo soy extrovertido, yo voy a ir a fiestas, y no es lo contrario. Yo voy a fiestas porque soy extrovertido. Vean que eso es una cuestión bastante epistemológica, como les digo, como tal. Entonces, esa lógica está presente en los modelos reflexivos. El modelo formativo, que también está vinculado con eso de variables latentes, variables observables, es exactamente lo contrario, ¿no? Y lo que la literatura plantea como un ejemplo puntual de modelo formativo en psicometría es la variable de nivel socioeconómico, ¿no? En la variable de nivel socioeconómico es lo que yo puedo observar o medir directamente lo que me va a explicar mi nivel socioeconómico. O sea, el ingreso mensual es lo que me va a explicar junto con el nivel educativo, junto con la tenencia de vivienda, junto con otros indicadores ahí, es lo que me van a explicar esa variable que estoy llamando yo de nivel socioeconómico. Esta estructura no solo me crean a mí. Cuando ustedes chequeen cualquier artículo publicado en buenas revistas, pues por lo menos en revistas que son indexadas, ustedes casi siempre el modelo que van a ver es esta lógica, ¿no? Donde el circulito, o sea, la variable latente, es la que explica en términos estadísticos, en términos de un montón de cosas ahí psicométricas como tal, el comportamiento de los ítems, ¿no? Entonces, es por eso que les comento acá. En las áreas de psicología y educación, los modelos reflexivos, o sea, este modelito de acá, son los más utilizados para analizar la interrelación entre lo que es una variable latente o constructo y lo que son las variables observables o ítems, ¿verdad? Que también otros autores le pueden llamar de indicadores y ese tipo de componentes, ¿verdad? Listo. Entonces, yo creo que aquí sí. ¿Alguna consulta sobre esta concepción teórica de estos modelos? Y como, vamos a ver, no veo manitos levantadas. Voy a detener la presentación por si es que yo no la estoy viendo. Bueno, hasta aquí, esto vean, yo no aspiro que ustedes lo asimilen en 20 minutos que vamos hablando. No, en 25 minutos que expliqué sobre ese tema, ¿no? Esto es algo que tienen que leer también por su lado, ¿no? Esto es la concepción teórica como tal de lo que es esa relación entre variable latente y variable observable, ¿no? Solo para tener ese puntapié inicial sobre esta parte, ¿no? Ahora, ¿cómo esto, que es ahí donde viene esta parte más práctica ya, más, pues más realista, por así decirlo, cómo esto se traduce en sus trabajos de tesis, ¿no? O sea, cómo ustedes van a convertir esta lógica en cada uno de sus avances, ¿no? Es ahí donde entran 2 conceptos importantes. La definición conceptual de su variable y la definición operacional, ¿no? ¿Qué es una definición conceptual? Es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Es definir el constructo que ustedes están estudiando. Si ustedes dicen que están estudiando ese constructo que se llama competencias digitales en docentes, pues ¿cuál es la definición de eso? O sea, pues ¿cuál es la definición que tal autor están planteando, ¿no? O ¿cuál es la definición que ustedes mismos están compilando en función de diferentes definiciones que andan por ahí, ¿no? Porque también hay varios constructos que cada autor los define de alguna forma. Para ponerles un ejemplo, el concepto de inteligencia. Inteligencia, hay bastantes revisiones sistemáticas donde tiene diferentes matices la definición de inteligencia, ¿no? Entonces, en los estudios donde se hacen el componente psicométrico de validar estudios
estudios de inteligencia, entonces el autor tiene que decir, pues yo me voy por ese modelo. Hay otros modelos también, ¿verdad? Pero el que yo estoy considerando para mi trabajo es ese puntual, ¿no? Entonces, la definición conceptual es específicamente eso. Es la definición teórica planteada por autores y sustentada por algún modelo teórico, ¿no? Y la definición operacional, como en su momento lo planteaba muy bien Javier, creo que lo decía, determina la forma en la que se va a medir la variable, ¿no? Los procedimientos que se usarán o los valores que puede tener, ¿no? En la mayoría de los casos, sus definiciones operacionales tienen que involucrar la lógica de sus ítems. O sea, si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, pues la resiliencia, entonces, ¿cómo yo voy a acercarme a ver la resiliencia, pues a palparla como tal, ¿no? Con una serie de ítems en una escala Likert, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya ahí estoy operacionalizando ese concepto que yo estoy llamando también en sí de resiliencia, ¿no? Entonces, en pocas palabras, así, definición conceptual está vinculada con la variable latente y definición operacional está vinculada con las variables observables, ¿no? Porque es como yo voy a operacionalizar mi constructo, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos, pues antes de escuchar algunas consultas, en caso que las haya. Vaya, pensemos en un ejemplo de una variable típica en psicología, ¿no? Que es la depresión. ¿Por qué la depresión es una variable? Y quiero que me contesten con el argumento más simple que les presenté en un par de diapositivas anteriores. ¿Por qué la depresión es una variable? Esta es una pregunta abierta para quien desee. Y si no hay voluntarios, pues entonces nos vamos democráticamente, ¿no? Doctor, Díganme. puede ser así como la extroversión, que es observable. Pues la depresión es observable. Esa es una pregunta que le hago a usted. Yo observo la depresión. Hay algunos momentos en que se pone callada, se aísla del grupo, Ok, no habla. exactamente. Entonces yo estoy observando comportamientos, ¿no? No la exacto, sí, depresión como tal, ¿verdad? entonces lo veo como como el ejemplo que usted colocó en extroversión, con las preguntas. Si se reúne en grupo, habla, y entonces la depresión me guío por ese ejemplo y lo veo así. No sé si estaré acertado o no. Fíjese que la respuesta es un poco más sencilla de lo que parece la pregunta. O sea, pues me gustaría que me contestaran esta pregunta con la definición que les comenté hace un par de diapositivas de lo que es una variable. Así, general, sin clasificarla. ¿Por qué la depresión es una variable? ¿Por qué la Porque es ansiedad? un tema de estudio, doctor, también. Sí, porque es un tema de estudio, pero ¿qué lo hace que sea una variable? Porque puede ser cambiante. Exactamente, eso lo dijo Enoch, ¿verdad? Creo. Sí, ¿verdad, Enoch? ¿Usted? Sí. O sea, es una variable porque varía, porque cambia, porque tiene en 5 personas, pues pueden haber diferentes niveles de depresión e inclusive hay personas que no pueden tener depresión. Entonces, todos esos constructos y todo lo que ustedes están estudiando en sus trabajos es una variable porque cambia, ¿no? O sea, si ustedes están diciendo, yo quiero estudiar el constructo de competencias, vamos a ver, pues hay tantos temas acá, pues competencias en química, ¿no? ¿Por qué competencias en química va a ser una variable? Porque hay ciertos estudiantes que van a tener muy buenas competencias, hay otros que van a tener medianas competencias y hay otros que van a tener competencias no tan buenas, que se tienen que mejorar, ¿no? Lo mismo pasa con la depresión. Cuando yo estudio la depresión con instrumentos válidos y confiables, los buenos instrumentos son aquellos que me permiten discriminar diferentes niveles, ¿no? O sea, un buen instrumento es aquel que se validó
con personas que tienen puntuaciones altas de depresión, o sea, que tienen puntajes clínicos severos, puntajes medios clínicos también, puntajes leves, y gente que también contestó el instrumento, pero que no tiene comportamientos depresivos, ¿no? Entonces, ¿por qué la depresión es una variable? Porque varía, porque cambia. Esa es la respuesta más puntual, ¿no? Ahora, pensando ya en cómo está constituida la depresión, pues existen un montón de conceptos sobre depresión, ¿no? Pero este que coloqué aquí es solo para efectos didácticos, ¿vale? Entonces, lo primero que yo hago en esta parte de la operacionalización es definir conceptualmente depresión, ¿no? Es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, el tema de baja autoestima, pérdida del interés por todo y la disminución de las funciones psíquicas. Ese es un concepto que puede estar en cualquier manual clínico, en el DSM-5, en cualquier insumo que me diga el concepto como tal, ¿no? Entonces ya yo hice pues la definición de mi variable, que desde la óptica de psicometría, posteriormente se va a convertir en una variable latente, ¿no? El siguiente paso que yo hago, bueno, entonces yo tengo que definir operacionalmente depresión, ¿no? ¿Cómo yo voy a evaluar depresión? La depresión no se ve, la ansiedad no se ve, se infiere por conductas, por otras conductas, ¿no? Entonces, solo como ejemplo de nuevo, pues hay diferentes formas de operacionar en sí la depresión, ¿no? Con una entrevista clínica, con una escala de depresión, con observaciones de comportamiento. En cada uno de estos instrumentos, tanto en la entrevista clínica como en la escala de depresión, como en las opciones de comportamiento, como en las observaciones de comportamiento, perdón, lo que yo voy a indagar de forma directa, puntual, son conductas manifiestas u observables, ¿no? ¿Como cuáles? Como las que comentaban antes. El tema de tristeza, si la persona se siente triste o no, si llora con facilidad, si le falta el apetito, si tiene alteraciones de sueño, si tiene una sensación de debilidad en el cuerpo. Entonces, como ustedes pueden ver, yo operacionalicé ese concepto que es abstracto, que es depresión, y la forma como como lo estoy convirtiendo en algo medible, observable, evaluable, es con la definición operacional, ¿no? Que está vinculada con instrumentos como la entrevista clínica, escalas, observaciones de comportamiento, que incluyan cualquiera de estos tres, tendría que incluir pues preguntas, ya sea abiertas o cerradas, con escala, etcétera, con estos comportamientos, ¿no? Tristeza, falta de apetito, alteraciones de sueño, etcétera, ¿no? Esta es una forma como yo estoy operacionalizando esta variable, ¿no? Solo como ejemplo, de nuevo, y soy enfático con eso, ¿no? Solo como ejemplo. Pensemos en otra variable, que es común también, ¿no? El rendimiento académico. ¿Por qué el rendimiento académico es una variable? Como les comentaba antes, porque cambia. O sea, porque los niveles en que se presenta esa variable, ¿sí? Pues varían, ¿no? O sea, si algo no varía, no tiene sentido que se estudie como tal dentro de la óptica de variables, ¿no? En psicología todo va a variar, ¿no? Porque el ser humano, en esencia, o sea, el ser humano en su totalidad, desde el punto de vista biológico, sociológico y psicológico, es una variable, ¿no? Porque hay cambios en las formas como se puede, pues, manifestar, por así decirlo, ¿no? Entonces, el mismo ejercicio con rendimiento académico, ¿no? Pues, ¿cuál es la definición conceptual de rendimiento? Que esta es una definición didáctica, ustedes, pues las definiciones que pueden tener, especialmente los que son educadores, puede ser en sí mucho más completa, pero pues una forma en que se define rendimiento es la evaluación que permite medir el conocimiento aprendido por los estudiantes, ¿no? Y esto lo dijo pues tal autor. Siempre es importante pues como referenciar, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a operacionalizar el rendimiento? Si yo digo, yo quiero hacer un estudio en donde considere el rendimiento académico. Bien, está bien esa premisa, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a
observar el rendimiento. El tema de rendimiento, pues aquí podríamos estar horas y horas, pues hablando sobre cuál es la mejor forma de medirlo, de evaluarlo, ¿no? Pero en la mayoría de los estudios, ¿cómo lo operacionalizan? Uno, con instrumentos de autorrelato, en donde se le pregunta a la persona así de forma directa, cuál es el promedio de sus calificaciones. Y la persona tenga que contestar entre 0 a 20%, entre 21 a 40%, entre 41 a 60, entre 61 a 80, entre 80 a 100. Entonces la persona está pues respondiendo por una pregunta puntual sobre lo que es el rendimiento, ¿no? La conducta de responder un instrumento, eso es observable, ¿no? Sí. Una segunda forma es checar, pues los registros electrónicos, las bases de datos, ¿no? Entonces yo ya estoy operacionalizando de decir, Pedrito, el índice académico general es de tanto en los registros electrónicos que tiene el colegio, la universidad, etcétera, ¿no? Y desde otra óptica, que también va a depender de lo que yo dije en mi marco teórico, pues una forma donde también se puede evaluar el rendimiento es con la parte de observaciones de profesores, ¿no? La esencia aquí, tanto de esta diapositiva de rendimiento como en la diapositiva de depresión, no es que cuestionemos si estas son las mejores formas de evaluarlo, porque eso se sale del objetivo de esta clase. La esencia es que visualicemos cuándo tenemos la definición conceptual de algo y cuándo deberíamos tener la definición operacional de algo, ¿no? Volviendo a sus temas. Si ustedes tienen como tema de tesis vínculo humano, el vínculo humano-animal, ¿no? Pues eso hay que conceptualizarlo, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Y los constructos se definen con otros constructos, ¿verdad? O sea, es colocar una definición científica y técnica sobre eso, ¿no? ¿Cómo yo voy a operacionalizar esa variable con una escala Likert de tantos ítems que me permita evaluar ciertos comportamientos como esto y esto y esto, ¿no? Y lo mismo pasa en sus otros temas, ¿no? O sea, si ustedes se fijan lo que estábamos viendo antes sobre la variable latente y la variable observable, está totalmente vinculado aquí, ¿no? El rendimiento académico puede ser una variable latente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el rendimiento académico usted no lo ve caminar, usted no dice es rojo, es verde, no. El rendimiento académico se estudia o se indaga, pues, de forma indirecta, ¿no? Con calificaciones en diferentes clases y con diferentes tipos de estrategias, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo sobre definición conceptual y definición operacional. Aquí voy a terminar con los ejemplos para darle un segmento en sí de preguntas para que conversemos también un poquito, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos, pues no de variables específicamente de sus temas de estudio, pero para que visualicemos una forma como se podría definir conceptualmente una variable y definir operacionalmente. Vaya. Pensando que yo tengo el constructo que se llama motivación intrínseca en el trabajo. Entonces, un punto de partida antes de comenzar a medirlo es que yo tenga una claridad absoluta sobre el concepto de eso, ¿no? Entonces, este podría ser un concepto. Estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajo atribuye la fuerza de su comportamiento yo creo que aquí hay cuestiones de redacción que están como raras, de su comportamiento en el trabajo a satisfacciones o beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismas, ¿verdad? Es decir, a sucesos que no están mediatizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos definiéndolo. Esa es la esencia ahí. Y la definición operacional, o sea, ¿cómo yo voy a ver eso? A visualizar la variable es autorreporte, autorrelato de motivación intrínseca por medio de un cuestionario autoadministrado del inventario de características de trabajo versión mexicana, ¿no? Entonces, esta definición operacional es donde yo ya estoy saliendo de esa cuestión abstracta de lo que estoy llamando de motivación intrínseca, ¿no?
y lo estoy llevando a algo operativo. Pensemos, pues aquí todos los que trabajan, yo creo que en su momento han escuchado eso, sea operativo, sea práctico, ¿no? Entonces, es donde ya se convierte ese constructo en algo puntual que es sensible de medición, ¿verdad? Por medio de la definición operacional. Otro ejemplo, el tema del ausentismo laboral. Pensando que este es una variable, entonces, pues, ¿cuál sería el concepto, no? El grado en el cual un trabajador no se reporta a trabajar a la hora en que estaba programado para hacerlo. Pues este es el concepto de un libro, de un artículo, etcétera, ¿no? ¿Cómo yo operacionalizo ese concepto? Con la revisión de las tarjetas de asistencia al trabajo, ¿no? En el último trimestre, o con las marcaciones en los trabajos en donde se marcan, ¿no? Entonces, estos son ejemplos, como les digo, que no están vinculados con sus temas de forma per se, pero para que tengamos claridad que en la actividad, cuando se les pide la definición conceptual, es definir el concepto, ¿no? Y definirlo de forma clara. O sea, si alguien tiene dudas sobre lo que es su constructo, estamos en serios aprietos, ¿no? Porque un punto inicial para decir que yo voy a desarrollar un trabajo de tesis en el área de psicometría y evaluación sobre tal constructo es que el autor tenga claridad absoluta sobre el concepto que está estudiando, ¿no? Entonces, ese es una forma de ejemplificar. Y un cuarto ejemplo, y con esto voy a finalizar, pensando en una variable que no es tan común, que sí va a requerir checar, vaya, porque hay ciertas variables que son sencillas de entender, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, en sí una variable que se llama el monitoreo metacognitivo. Este ejemplo se los había presentado también en las diapositivas de muestreo, ¿no? ¿Qué es el monitoreo metacognitivo? Este es un constructo que viene de la psicología cognitiva y las neurociencias, ¿no? ¿Qué es? Es el proceso mediante el cual la persona controla y regula su propio funcionamiento. Aquí hay un error de portugués. Y en consecuencia, se logra una autorregulación del propio proceso de aprendizaje. Y quitemos esta R, que en portugués se dice propio. Eso es la definición conceptual, ¿no? Sobre lo que es el monitoreo metacognitivo. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, está bien, pero pues eso, ¿cómo lo traduzco en un instrumento? Vaya. Entonces yo defino operacionalmente como la capacidad de identificar errores en un texto al momento de hacer una tarea cognitiva. O sea, esta es la definición conceptual que yo dije, que es la capacidad que tiene la persona de controlar algo, ¿no? En forma cognitiva. Pero ¿cómo yo operacionalizo eso cuando yo le coloco un texto a una persona para que me identifique ciertos errores, ¿no? Esa es una forma que la literatura dice de cómo se puede operacionalizar el monitoreo metacognitivo. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre mi definición conceptual y cuando tengo claridad sobre mi definición operacional, yo paso a la siguiente fase, ¿no? A convertir esto en la lógica de la psicometría de un instrumento. Entonces, yo diseñé un instrumento de 9 ítems, ¿sí? En donde en los 9 ítems se convertirían en mis variables observables, en donde es una prueba literalmente, y cada uno de estos ítems, pues lo que le va a pedir a la persona es que identifique un error. Son estos 9 ítems que están acá, que se llaman pues las variables observables, ¿no? Ahora, el desempeño de los 9 ítems, ¿qué es lo que lo va a explicar esa variable latente que yo estoy llamando de monitoreo metacognitivo? Entonces vean este match, ¿verdad? Entre lo que estábamos viendo antes sobre lo que es una variable latente y lo que es una variable observable, que queda como bien abstracto eso, pero ya cuando yo tengo que definir conceptualmente algo y operacionalmente sobre todo, que eso es un punto, pues es un punto crítico, así, en sus trabajos, el tener buenas definiciones operacionales, ¿no? Porque en la medida que sus definiciones operacionales sean buenas, el potencial de sus ítems también va a ser bueno. Este paso, y soy completamente honesto,
es mucho más sencillo para los que están validando instrumentos, ¿no? Este paso es más complejo para quien está construyendo instrumentos, porque quien está validando instrumentos, por ejemplo, la escala EFECO, que está trabajando Dulce, ¿no? Que es una escala sobre funciones ejecutivas. Pues ella ya va a tener su definición conceptual. Ella tiene que indagar la redacción de su definición operacional, pero ya la va a tener, ¿sí? Y esta estructura de acá también ya la va a tener, ¿no? Entonces, el trabajo de Dulce va a ser validar si ese constructo con esa estructura se presenta también en una muestra hondureña de niños de tal y tal edad en tal contexto, ¿no? Entonces, ella ya tiene un camino ganado, ¿no? Para quien está construyendo instrumentos, quizás la ventaja es que tiene como más libertad en ciertas cosas, pero tiene que construir, eh, pues no desde cero, porque todo esto, tanto la definición conceptual como la definición operacional, se construyen en función de la literatura, ¿no? O sea, si usted no lee, si usted no indaga y no consume muchísimos artículos sobre su constructo, la forma en la que usted defina conceptualmente algo u operacionalmente algo va a ser toda accidentada, como mencionábamos antes, ¿verdad? Entonces, esto es un ejercicio importante que todos van a tener que hacer, ¿no? El tema de definir conceptualmente sus constructos o sus variables y definirlos operacionalmente, ¿no? Entiendo que ya hicieron un ejercicio parecido, ¿sí? Entonces, chequeen el vínculo entre lo que ya hicieron y lo que van a hacer ahorita, ¿no? Pues para que lo tengan ahí bien presente. Entonces, aquí sí voy a hacer un alto para escuchar comentarios, dudas sobre esta parte. Julieta. Perdone, doctor, que hoy vine parlanchina. Fíjese Excelente. que, bueno, primero lo que acaba de usted preguntar, la manera de relacionar lo que ya hicimos con lo que vamos a hacer, siento yo que se está volviendo integral. Es decir, habíamos hecho una parte, pero no habíamos definido variables, que es lo que le estamos agregando ahorita a la parte de la muestra y la parte de la definición de variables. La primera vez, bueno, yo no soy psicóloga, entonces la primera vez que escuchamos este término fue cuando estábamos haciendo en seminario de investigación 1 un estudio en el que estábamos determinando el tipo de investigación y es ahí donde nos llamó poderosamente la atención esta palabra variable. Solamente detectamos que era algo importante, pero honestamente yo no sabía realmente lo que era. Cuando escuchamos variables, nosotros en el grupo, en la discusión, lo relacionamos directamente al tipo de estudio que era experimental, en el que, pues, es lo que ya conocemos, ¿verdad? Para la Feria de Ciencias, en el que vamos a diseñar una hipótesis, que si esto pasa, entonces pasará esto. Vamos a definir las variables que son control, que se van a mantener estables, y vamos a definir una variable independiente que es la que va a dirigir, y vamos a tratar de relacionar la variable que hemos cambiado como experimentador y eso va a traer consecuencias o no. Pensamos, o por lo menos yo pensé, que la palabra variable solo se estaba relacionando a ese tipo de estudio. Y nos llegó la duda en este momento que estábamos haciendo la tarea de la muestra, si nuestro estudio podía ser experimental o no. Volvió como el sobreanálisis y decir, ¿será que podríamos hacer un estudio o será que este estudio que tenemos pensado, que todavía está en construcción, podría ser experimental? Y en ese momento pensamos que esa palabra variable solo era aplicada a este tipo de estudio. Entonces creo yo que se está aclarando mejor el panorama, de tal forma que la variable latente ya se relaciona con la parte que habíamos hecho antes. Y las variables que se van a poder medir u observables, pues ya se están como que, no sé cómo explicarlo, como que estuvieran resaltándose del trabajo que hemos avanzado hasta ahora. Perfecto, Julieta. Y excelente aporte, ¿no? Quizás rescatar algo en lo que está comentando usted. Pues un estudio experimental a rigor es un estudio en donde se hace un experimento, ¿no? O sea, donde hay dos grupos, un grupo donde yo hago una intervención, un segundo grupo que lo tomo como control,
Hago un tipo de evaluación antes, un tipo de evaluación después. La asignación de los participantes en los grupos es completamente al azar. Eso es un experimento. Y o sea, en ninguno de sus temas y por lo menos en los objetivos está ese componente de experimento puro, ¿no? Yo en su momento tuve un docente que me decía que construir un instrumento desde cero, pues es un experimento en su esencia también, porque pues usted va a probar si ese instrumento funciona o no, ¿verdad? En la mayoría de los casos, si usted hizo una buena revisión de la literatura, una buena definición de sus variables, una buena operacionalización de sus variables, lo más seguro que el instrumento va a presentar muy buenas propiedades psicométricas, ¿no? Pero también hay casos donde no funciona el instrumento, ¿no? O sea, esa parte de análisis de datos que nos lo vamos a tocar en esta clase, pues eso es algo que vamos a ver en taller de tesis y que ustedes van a ver en otras clases ahí mucho más específicas de cosas de psicometría. Entonces, sí, el construir un instrumento sí se puede considerar así hacer una experimentación, ¿verdad? Pero no entraría dentro de la clasificación a rigor de estudio experimental, ¿sí? Completamente de acuerdo con lo que comentaba usted, que ese nombre de variables, y ustedes no se tienen que perder mucho, vean, ¿no? O sea, entre más preciso y puntual y menos variables tenga un estudio, es más factible de hacer, ¿sí? En los estudios de posgrado, en maestría principalmente, pues desde mi visión lo que se debería de incentivar es un entrenamiento metodológico, ¿no? O sea, que usted haga, si usted dice, por ejemplo, yo voy a hacer la validación de esta prueba sobre ansiedad y la prueba tiene 15 ítems y yo solo me centré en la validación de esa prueba, ¿no? Pero hice un buen trabajo en todos los apartados en sí de la tesis. Toda su tesis se centra en una sola variable, que es ansiedad. ¿Eso es correcto? Absolutamente que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque entre más variables tengan ustedes, la complejidad se vuelve mucho mayor. Y ya vimos de que pues, hay un montón de cosas que ya son complejas en su esencia, ¿no? Colectar datos, pues la gestión de dónde voy a colectar, cuántas personas. Entonces, entre más puntual se mantenga eso, es pues mucho mejor, ¿verdad? La ventaja que tenemos, que sí es una ventaja, en estudios así de construir un instrumento para tal constructo, es que dentro de esa lógica, ustedes solo tienen una variable macro, por así decirlo. O sea, pues la resiliencia es una sola variable. Entonces, pues ahorita que estoy viendo a Lucy, su única variable es resiliencia, Lucy. Usted puede tener como diferentes dimensiones dentro de resiliencia, ¿no? O factores, que también es un nombre que se le da. Pero su constructo principal de estudio es resiliencia. Cualquier otro componente es un aderezo, que puede ser un aderezo funcional o disfuncional, ¿no? Porque también, pues hay un riesgo de colocarle más cosas y que el trabajo sea bueno, o colocarle más cosas y que el trabajo se vuelva embolatado, como dice un amigo colombiano. Entonces, eso es un punto importante. Yo creo que me extendí bastante, pero sí, Julieta, ahí, su punto ahí, su participación fue muy pertinente con eso, ¿no? Vamos a ver, pues había otra manito levantada, o no sé si. Amílcar. Sí, doctor, en el caso de lo que es el instrumento, ahí las autoras de validación, ellas dicen que ellas solo tienen una sola variable, que es inteligencia emocional, pero me llama la atención que subdividieron la forma a través de una escala de Likert, subdividieron en 5 dimensiones. De veras que ya ahora con la clase yo pensé que las 5 dimensiones eran las 5 variables que había que estudiar. Así pues que eran las 5 variables principales y todo, pero ahora estoy viendo que gracias a esas 5 dimensiones que se traduce si existe o no y la inteligencia emocional prácticamente. Entonces, pero ellas puntualizaron, estaba estudiando eso y varios estudios he visto que ellos le apuestan a una sola, que es en el caso de las habilidades socioemocionales, se centran en la inteligencia emocional. Perfecto, Amílcar.
Yo pienso que lo que usted está planteando es sumamente correcto y preciso, ¿no? O sea, su variable macro, ¿sí? Es inteligencia emocional. Todos, pues las 5 dimensiones que en sí que está comentando son, pues son eso, son dimensiones de esa variable que se llama inteligencia emocional, ¿no? En términos psicométricos, cuando estén haciendo análisis psicométricos, o sea, cuando estén calculando ahí cuestiones matemáticas de psicometría, esas dimensiones se van a leer como variables latentes. Esto es algo que quizás ahorita no me van a comprender en su totalidad, e insisto que no es el objetivo de esta clase, ese componente psicométrico per se, así de análisis, pero cuando ustedes hacen, con sus 5 dimensiones, por ejemplo, Amílcar, cuando usted esté haciendo algo que se llama el análisis factorial de su test, las 5 dimensiones desde el punto de vista estadístico psicométrico van a ser variables, ¿no? Pero el punto importante es lo que usted tiene clarísimo. Todo su marco teórico y toda la concepción del instrumento cae bajo la sombría de un único constructo, ¿no? Que en su caso se llama inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, para que tengan pendiente eso. Ángela. Doctor, fíjese que, bueno, tengo la siguiente duda y más con lo que acaba de mencionar Amílcar. O sea, mi constructo es el trastorno de juegos en línea. Y luego la prueba que estoy adaptando tiene 5, bueno, yo lo había visto como 5 variables, porque va a dimensionar si la persona tiene estos 5 factores, tiene el trastorno. Entonces, si son mis variables o se vuelven dimensiones, porque ellos, digamos, en las lecturas lo llaman como factores. Entonces, por decir así. Si los autores lo llaman factores, son dimensiones. Dimensiones y factores son sinónimos. Entonces, y sí me gustó lo que me comentó, ¿verdad? O sea, pues yo no voy a saber contestarles, por ejemplo, si sus dimensiones son otras variables o si son en sí las variables principales, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes van a saber contestar eso son ustedes, tal como me lo está comentando Ángela, ¿no? O sea, los autores llaman esos 5 bloques, esos 5 componentes de factores. Al llamarle de factores, esos 5 se convierten en las dimensiones del constructo principal, que es trastorno de juegos en línea, ¿no? Correcto. Eso es, sí. Entonces, para definirlo solo tendría que ser solo el del trastorno de juegos en línea. sí. Y quizás un punto importante ahí, su definición conceptual, o sea, debería ser una definición robusta, ¿no? Y la definición conceptual involucra dentro de la definición componentes sobre las dimensiones también. O sea, para usted definir trastorno de juegos en línea, usted tiene en sí que definirlo, ¿no? Pero en determinado punto tiene que decir que la literatura plantea que este constructo está subdividido en tales factores. Entonces, Doctor, eso forma parte de la definición. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en algunas tesis hay cuadros operacionales que digamos que tienen un montón de variables y definen las características, pero en el caso de otras tesis que yo he visto solo tienen una página en donde están definiendo el constructo latente y luego, o sea, lo que lo sustenta. Qué interesante, ok. Sí. Gracias. Justo eso, ¿no? Es justo lo que me estás comentando. Minor primero y después Lucy. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. Como ya se lo había comentado desde seminario 1, este tema que yo estoy tomando ya lo tenía avanzado desde el año 2020, cuando inició la pandemia, ¿no? En ese sentido, incluso tal cual lo establecía Julieta, pues también habíamos trabajado ese mismo constructo prácticamente como un instrumento, bueno, como una asignación en una de nuestras asignaturas, ¿no? Uno de los espacios pedagógicos. En ese sentido, pues nosotros habíamos establecido, bueno, evidentemente mi variable latente sería las competencias en enseñanza virtual, ¿no? Y en ese sentido,
hasta donde tengo el estudio avanzado y hasta donde conozco, o bueno, hasta donde he planteado hasta el día de hoy, mis variables observables serían tres: las competencias pedagógicas, las competencias tecnológicas y las competencias de gestión y manejo de la clase, ¿no? Con lo que refiere, evidentemente, en cada variable observable hay varios indicadores, o de igual forma también los consideramos o los consideraríamos, ¿no? Como dimensiones, como por ejemplo los métodos y estrategias y técnicas de enseñanza, evaluación y seguimiento de Un aprendizaje. ajuste, minor, porque si no se me va a pasar después. Pues entre tanto que me está comentando, pues se lo voy a comentar, ¿no? Cuando me mencionó que sus competencias, que son tres, me dijo, ¿verdad? Sí. Esas, sí, dígame, sí. dígame. Que la No, lo variable latente sería las competencias en enseñanza virtual, ¿no? Tal cual. Entonces, y las variables observables serían tres: competencias pedagógicas, competencias tecnológicas y competencias de gestión y manejo de la clase. O sea que su instrumento solo tiene entonces en sí tres ítems. No, no, Que no. esa es la duda que me No, surge. en realidad mi instrumento, bueno, actualmente tiene alrededor de 45 ítems, incluso tengo muchos más, sin embargo, los hemos reducido. Pero, bueno, esas serían como las variables tal cual, ¿no? Sin embargo, los ítems yo los he operacionalizado a través de indicadores o dimensiones, como lo podríamos considerar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, yo podría tener uno o dos ítems acerca de un indicador, que en este caso sería métodos, estrategias y técnicas de enseñanza. Algunos otros, uno o dos ítems acerca de evaluación y seguimiento de aprendizajes. Esto dentro de la variable de competencias pedagógicas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, no sé, quiero quedar bastante claro con esa situación. Sí, pero una corrección ahí es bastante importante, ¿no? O sea, sus tres competencias no son variables observables. O sea, las variables observables, desde lo que explicamos ahorita, serían los ítems, ¿verdad? O sea, pues le estamos llamando variables observables porque ese lenguaje, ustedes en algún punto se va a trabajar en la parte de los análisis psicométricos, ¿no? O sea, yo pienso que usted tiene clarísimo, y lo tiene súper claro, cuál es su variable o constructo principal, ¿no? Que es esa de competencias digitales, ¿es verdad? Competencias digitales en docente, ¿verdad? Sí. Competencias docentes. Esas tres subcompetencias que me está mencionando, yo les llamaría de dimensiones o factores. Yo no les colocaría el apellido o la clasificación, mejor dicho, en sí de variables observables, porque desde la óptica de lo que estábamos viendo ahorita, en sí las variables observables o manifiestas, que también ese es su nombre, son los ítems per se, ¿no? O sea, una variable observable tiene que ser un ítem, tiene que ser una pregunta, ¿sí? Le llamamos observable específicamente por eso, porque yo lo observo, ¿no? Estoy entendiendo que su instrumento es como por capas, ¿no? O sea, está el constructo principal, están esos tres que me comentó, que son los factores, y dentro de cada factor hay como ítems, ¿verdad? O sea, pues los 45 ítems, asumo yo que se distribuyen en los tres factores, ¿o estoy equivocado? Exactamente. Es que, bueno, como le había comentado, yo había, bueno, tal cual se hace en investigación cualitativa, ¿no? Había iniciado desde cero en la construcción, y en ese sentido había hecho una serie de rúbricas, de matrices, como se hacen en investigación cualitativa, ¿no? Para desglosar todo lo que yo en teoría encontré acerca de las competencias, ¿no? Y de ahí pues llegué a esas conclusiones que, por ejemplo, bueno, yo en la investigación cualitativa tal cual lo había considerado en primera instancia como una competencia genérica. Bueno, las competencias tal cual sería la competencia docente en enseñanza virtual, ¿no? Que sería el constructo tal cual. Luego entonces una competencia genérica o subcompetencia, que sería entonces las tres que ya mencioné, ¿no? Que usted me dice que lo podría llamar ya sea indicadores o, no, lo siento, Yo factores le o colocaría factores, dimensiones. porque ese es el nombre que la literatura le va a dar. Sí. Ajá, exactamente. Incluso estoy buscando ese documento que yo se los había compartido a mis compañeros, de hecho, y bueno, ya lo encontré, para tal vez poder
bueno, podérselo enseñar, ¿no? Aunque sea de manera rápida. La matriz que le digo que yo hice. Entonces, como le digo, bueno, no sé si puedo. ¿Puedo? Sí, compartan, ¿no? Ahí de forma bastante sintética y breve, pero sí Sí, sí. compartan, sí, sí. Ok, permítame. Entonces, como le digo, el trabajo en realidad ya lo tenía un poco avanzado, ¿no? Como puede observar por toda esa cuestión, bueno, ya sabe que en pandemia tuvimos bastante tiempo. Ok, entonces esa era la matriz que había hecho, ¿no? Ya sabemos que en investigación cualitativa le llamamos categorías de análisis, ¿no? No tanto variables como le llamamos en investigación cuantitativa, pero prácticamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Luego, pues la Un descripción, paréntesis, Minor. Un dígame. paréntesis que si no se lo hago también se me olvida, ¿no? Esto no es tanto investigación cuantitativa, es psicometría, ¿no? O sea, que sí, la psicometría está, es como la prima cercana de la investigación cuantitativa, ¿no? Pero el nombre de variables que le estamos dando eh, es en esencia porque estamos desde el esquema psicométrico. De hecho, o sea, esa clasificación de investigación cualitativa cuantitativa, yo voy a incentivar un poquito em, que por lo menos en estos ejercicios de psicometría, sí nos desvinculemos un poquito de ello, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que estoy viendo en su tablita, por ejemplo, lo que usted tiene en la categoría de análisis, estoy entendiendo que es su constructo principal de estudio, ¿no? Que son competencias pedagógicas, ¿cierto? Exactamente lo que mencionaba anteriormente, que sería como, que según lo que estamos hablando ahorita, como el factor o la dimensión, ¿no? Ajá, bien. Entonces, estoy entendiendo que son ¿cuántas categorías de análisis? 3. 3, exactamente. Ajá. Entonces son, yo creo que aquí, para saber, fíjese que esto es un punto importante, en su caso puntual, para saber si competencias pedagógicas y las otras cuáles son, Maynor, pues solo para darle un vistazo ahí rápido, competencias pedagógicas. Competencias tecnológicas, que es esta que está aquí, y la que sigue, que es competencias de gestión y manejo del curso. Entonces, son 3, ¿verdad? Son 3 factores que entrarían dentro del constructo principal, que es ¿cuál? ¿Cómo, o sea, pues cómo se El llama constructo principal. Ajá, dígame. El constructo principal sería competencias docentes en enseñanza virtual. Ok, sí. Entonces, por ejemplo, esas serían sus 3 dimensiones o factores. Tanto dimensión como factor es un sinónimo de esta óptica de psicometría, ¿no? Su definición, usted está definiendo conceptualmente cada una de las dimensiones y eso está bien. Estoy entendiendo que su columna está planteando eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición puntual de cada una de, pues, en sí de los 3 factores, ¿no? Su tercera columna, ¿qué es? Es así, no. Esos Después no yo vi. los había llamado como indicadores o subcategorías de análisis, porque como tenemos una categoría, así como lo decía a veces, ¿no? Usted como lo plantea ahorita con las variables observables y las latentes, que la latente pues no se puede observar de manera per se, pero pues para eso establecemos algunas otras variables que serían las observables y aquí pues en investigación cualitativa yo les suelo llamar subcategorías de análisis, ¿no? Y pues ya después tenemos los componentes o descriptores que pues a través de eso lo hacemos un poquito más minucioso esa operacionalización. Ok. Y entonces, pues los componentes o descriptores al final se van a convertir en ítems. O sea, cada uno de esos va a ser un ítem, o ¿cómo? Sí, algo así está planteado el instrumento. Ok, De hecho. bueno. Pues lo que veo ahí que pues hay un montón de elementos, ¿verdad? Pues estoy entendiendo de que el instrumento tiene 45 ítems y lo está reduciendo. Sí, bueno, de hecho le puedo mostrar aquí arriba, ya tengo algunas competencias, como digo, esto fue... ¿Sabe por qué le estoy haciendo todas estas consultas? O sea, sí, sí. porque al final donde tenemos que llegar, que usted está en el camino, definitivamente, es a la generación de las preguntas o ítem, como le quiera llamar usted. Yo le llamaría ítem, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? ítems. Porque entre más específicos y puntuales sean lo que quiero estudiar, mucho mejor.
quizás un ejercicio que no lo va a hacer en esta clase como tal, sino que eso es algo que en su momento puede quizás hasta profundizar con su asesor técnico, es ver si todas esas competencias en un instrumento realmente se están estudiando. O sea, porque con solo ver la estructura del instrumento, que se me hace muy completa, en serio, pero sí tengo la sensación que para operacionalizar eso y que se traduzca en un instrumento, el instrumento tendría que ser un poco extenso, ¿no? Y pues yo le soy completamente sincero ahí, ¿no? El tema de colocar instrumentos tan extensos a docentes universitarios, minor, eso es algo tedioso, ¿no? Porque los Sí, profesores también tienen su esquema de lo que les gusta contestar y no. Entonces, solo para que lo tenga presente, ¿me entienden? O sea, que ese es el instrumento ya entonces, sí, este lo ya que es el estamos viendo ahí, instrumento. ¿no? Aquel era algo más técnico, un proceso más técnico que yo había Ok. realizado. Este que ya le estoy mostrando actualmente en el correo institucional, este sí ya es el instrumento que está hasta el día de hoy, ¿no? Sin embargo, he encontrado algunos que otros documentos que plantean algunas competencias muy pertinentes y que considero que por el nivel bueno, de confiabilidad que tiene las personas y, bueno, no tanto las personas, sino quienes lo han desarrollado, es imperativo o sería oportuno, ¿no? Considerarlas también para integrarlas. Sin embargo, evidentemente, sí, yo sé la cuestión de la extensión, ¿no? Por ejemplo, por eso es que en la misma tarea que subimos en esa semana, planteé que mínimo tendría que el instrumento tendría que tener 30 ítems, ¿no? Es decir, yo estaba pensando en 10 ítems por cada subcategoría o por cada variable o por cada dimensión. Bien. Y solo una pregunta, pues ya por curiosidad, Maynard, ya esto, estoy entendiendo que ese es el instrumento que cada docente va a tener que completar. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, si yo recibo, por ejemplo, ese instrumento y soy yo quien lo está contestando, ¿qué tendría que contestar yo en donde dice capacidad para crear oportunidades, para poner en práctica? ok, aquí tenemos arriba las Pues yo me instrucciones. tengo que autoevaluar. Sí, Es un exactamente. poquito Es un eso. instrumento de autoevaluación, de hecho. Ok, ajá. Es como usted lo mencionaba en un inicio, ¿no? Bueno, y como ya lo pudo ver, es un instrumento politómico, es decir, un instrumento de autorrelato. Ok, no, entonces estamos claros ahí que es un instrumento de autoevaluación que yo mismo pues tengo que colocar el nivel de logro que a mi percepción tengo, ¿verdad? Ujú. Exactamente. No, pues eso está bien, o sea, eso, pues como le digo, solo por curiosidad y pues la forma como se contestaba, tenía esa duda. Pero bien, Oh, entonces volviendo y para hacer un cierre ahí, yo sí pienso que las competencias que usted tiene, esas de pedagógicas y las otras dos, sí serían sus factores, ¿no? Existen instrumentos como el suyo, que cada factor puede tener otros factores. Vea que eso es complejo, ¿no? Pero es posible, o sea, eso se llama instrumento en capas, en donde está como el constructo principal. Dentro de ese constructo está otro nivel, que son en su caso 3 factores. Dentro de cada uno de esos factores tenemos otro grupo de factores. Eso es posible desde la óptica de análisis psicométricos. Quizá yo siempre vinculo esto con la psicometría porque sus análisis de datos al final pues van a tener que pasar por cuestiones matemáticas, ¿no? Entonces, la estructura que usted tiene, con esa lógica que le estoy explicando yo de factor general, factor de segundo, pues de segunda orden, vamos a llamarlo así, y factores en tercer nivel, eso es posible. Eso es totalmente posible. No sé si me entendí con eso, si me expliqué bien. sí, sí, muchísimas gracias, doctor, y por su tiempo también, y por el tiempo de mis compañeros. Listo. Pero pues fíjense que pues esto que hicimos con Minor pues es importante, o sea, pues aquí es complejo el tener asesorías de 1 hora con 30 estudiantes pues cada uno, ¿no? Pero cuando checamos estos ejemplos, tanto lo que vimos con Minor o todas las preguntas anteriores que han sido muy pertinentes, eso también es bueno porque es una forma de aprender de forma colectiva, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Vean,
son las 6:47, ¿no? Yo voy a sugerir que tomemos un receso de unos 5 minutos. Estoy viendo que posiblemente el tema que nos hace falta es pues lo que tiene que ver con las hipótesis en psicometría, ¿no? Entonces, para ese tema quizás el tiempo van a ser unos 40 minutos, o sea que sí, posiblemente hoy la clase nos extendemos hasta las 8, ¿verdad? Entonces yo sugeriría que nos tomemos un alto ahorita de 5 minutos y pues retornamos a las 6:54 más o menos. Estamos pues de vuelta por acá, ¿no? Para que tomemos agua o café o lo que deseen. Retornamos en breve entonces.